El bebé del millonario. Contesta la llamada y salva el mayor contrato del CEO millonario. El precio del silencio. El aire en la oficina de la planta 40 estaba tan tenso que se podría haber cortado con la misma tijera que Rodrigo Valderrama usaba para despedir a sus empleados incompetentes. No era un día cualquiera. Era el día. Rodrigo, un hombre que a sus 42 años tenía más millones en el banco que amigos en la vida real, caminaba de un lado a otro como un león enjaulado. Su respiración era pesada, errática. Se aflojó el nudo de la corbata, sintiendo que le asfixiaba la garganta. Todo dependía de esa llamada. El grupo Akimoto, los japoneses. Si firmaban, el imperio Valderrama se expandiría a Asia y Rodrigo sería, indiscutiblemente, el rey del mercado global. Si decían que no, bueno, el fracaso no era una opción que su vocabulario permitiera. «¡Clara!», bramó, con una voz que hizo vibrar los cristales panorámicos que daban a la ciudad. «Necesito silencio absoluto. Si vuela una mosca en este piso, quiero que la demandes por invasión de propiedad». Nadie respondió. El eco de su propia voz fue lo único que le devolvió la enorme oficina vacía. Rodrigo miró su reloj de muñeca. Las 2 de la tarde en punto. La hora acordada. El teléfono principal, ese aparato negro y brillante que descansaba sobre su escritorio como un trono, debía sonar en cualquier segundo. Rodrigo se giró hacia la ventana un instante para componer su rostro, ensayando esa sonrisa de tiburón que usaba para cerrar tratos. «Buenos días, señor Akimoto», susurró al reflejo del cristal. «Es un honor para nosotros». El sonido de una risita suave lo detuvo en seco. No era una risa de adulto. Era un sonido burbujeante, inocente, algo que no pertenecía a ese santuario de frialdad y negocios. Rodrigo frunció el ceño. Se giró lentamente, sintiendo una mezcla de irritación y confusión. «¿Quién está ahí? Dije que quería estar Las palabras murieron en su garganta. Lo que vieron sus ojos desafiaba toda lógica empresarial. Allí, en el centro de la alfombra, de pie con una postura que imitaba escalofriantemente la suya propia, estaba Tomasito, su hijo. 3 años de edad. Pero no llevaba puesto un mameluco de ositos, ni tenía la cara manchada de papilla. El niño vestía un traje negro, hecho a medida, una réplica minúscula y perfecta de los que usaba Rodrigo. Llevaba una camisa blanca impecable, una corbata azul a rayas perfectamente anudada y unos zapatos negros que brillaban bajo las luces LED del techo. Tomasito no estaba jugando con coches. Tomasito tenía el smartphone personal de Rodrigo pegado a la oreja. El corazón de Rodrigo se detuvo un segundo. Ese era el teléfono de la línea privada. El número que solo tenía una persona en el mundo en ese momento. El señor Akimoto. Rodrigo quiso gritar, quiso lanzarse a quitarle el aparato, pero algo en la escena lo paralizó. El niño no balbuceaba. Tenía el ceño fruncido, una expresión de concentración absoluta, casi dolorosa para un rostro tan pequeño. Asentía con la cabeza, escuchando atentamente, caminando en círculos pequeños, con una mano en el bolsillo del pantalón y la otra sosteniendo el móvil, tal como Rodrigo lo hacía 1000 veces al día. «Sí», dijo Tomasito con su voz aguda pero extrañamente firme. «Ajá, entiendo». Rodrigo sintió que la sangre se le helaba. ¿Estaba hablando? ¿Con quién? Dio un paso adelante, levantando las manos como si intentara desactivar una bomba a distancia. «Tomasito», susurró Rodrigo, con los ojos desorbitados. «Dame eso. Dame el teléfono ahora mismo». El niño levantó una mano, indicándole a su padre que esperara. Su propio hijo de 3 años le estaba pidiendo silencio en medio de una negociación. «Shh, papá», dijo Tomasito, tapando el micrófono con su manita regordeta. «Estoy cerrando». Rodrigo abrió la boca, incrédulo. Antes de que pudiera reaccionar, el niño volvió a hablar por el teléfono. Lo que dijo a continuación no fueron palabras de negocios, ni términos financieros, sino una verdad tan cruda que resonó en las paredes vacías de la oficina como un disparo. «Mire, señor», dijo Tomasito,
mirando fijamente a su padre a los ojos mientras hablaba al auricular. Mi papá no puede hablar ahora. Papá está ocupado estando triste. Siempre está triste y grita mucho porque le falta algo aquí. El niño se tocó el pecho, justo sobre el corazón. Pero yo puedo firmar. Si usted firma, ¿papá vendrá a jugar? Hubo un silencio sepulcral. Trato hecho, sentenció el niño. En ese preciso instante, la puerta doble de la oficina se abrió de golpe. Clara, la niñera, entró corriendo. Llevaba el uniforme azul celeste ligeramente desaliñado por la carrera, el cabello escapándose de su coleta, y en una mano sostenía absurdamente un plátano a medio pelar y un paño de limpieza. Su rostro era un poema de terror puro. «¡Señor Valderrama!», jadeó ella, con los ojos llenos de pánico al ver al niño con el teléfono. «Lo siento». Me di la vuelta un segundo para prepararle la merienda y él desapareció. Yo no sabía que tenía ese traje puesto. Juro que... Clara se detuvo al ver la cara de Rodrigo. No era la cara de un hombre de negocios. Era la cara de un volcán a punto de entrar en erupción. Tomasito, ajeno al peligro, apartó el teléfono de su oreja, miró la pantalla iluminada y luego sonrió a su padre con una esperanza que habría derretido a cualquiera, menos al hombre que tenía enfrente. «Colgó, papi», anunció el niño, extendiendo el teléfono hacia él. «Dijo que viene para acá. Gané. La guerra de un hombre solo». El sonido del teléfono cayendo sobre la costosa madera del escritorio fue seco y definitivo. Rodrigo se lo había arrancado de las manos al niño con una brusquedad que hizo que Tomasito diera 2 pasos atrás, perdiendo el equilibrio por un momento. La sonrisa del pequeño se desvaneció, reemplazada por una confusión temblorosa. Rodrigo miró la pantalla. Llamada finalizada. Duración: 45 segundos. 45 segundos para destruir 10 años de trabajo. 45 segundos para que el grupo Akimoto, famoso por su seriedad y protocolo, escuchara a un bebé balbuceando incoherencias sobre la tristeza de su CEO. Rodrigo sintió una presión en las sienes que amenazaba con reventarle la cabeza. No veía a su hijo frente a él. No veía a un niño que solo quería imitar a su héroe. Veía un número rojo en su balance contable. Veía una pérdida millonaria. Veía un error. Levantó la vista hacia Clara. La joven niñera estaba pegada a la pared, apretando el plátano en su mano hasta hacerlo puré, temblando como si estuviera frente a un depredador. «¿Te pago para esto?». La voz de Rodrigo comenzó como un susurro sibilante, mucho más aterrador que sus gritos habituales. «Te pago un sueldo que probablemente no podrías soñar en 10 vidas para que cuides lo único que te pedí que mantuvieras alejado de mi trabajo». «Señor, por favor», empezó Clara con la voz quebrada. Fue un segundo. «Él es muy rápido, es muy inteligente. Se escapó y... No me importa si es Houdini», explotó Rodrigo golpeando el escritorio con el puño cerrado. El estruendo hizo que Tomasito se cubriera las orejas y cerrara los ojos con fuerza. «Tu única función, tu única maldita función en esta casa y en esta empresa es asegurarte de que yo no tenga que lidiar con pañales, llantos ni juguetes mientras estoy facturando millones». Rodrigo caminó hacia ellos. Su sombra se proyectaba larga y amenazante sobre el niño y la mujer. Se agachó frente a Tomasito, pero no para consolarlo. Lo miró con una frialdad quirúrgica, analizando el traje en miniatura que el niño llevaba. «¿Quién le puso esto?», preguntó, señalando la corbata del niño con asco, como si fuera un disfraz ridículo. «¿Crees que esto es gracioso, Clara? ¿Crees que mi empresa es un circo?». Él quería verse como usted, señor», sollozó Clara, dando un paso valiente para interponerse ligeramente entre el padre y el hijo. «Me pidió el traje. Dijo que hoy tenía una reunión importante con su papá. Dijo que quería ayudarle». «¿Ayudarme?». Rodrigo soltó una carcajada seca, carente de humor. «¿Ayudarme? Acaba de insultar al cliente más tradicional de Japón. Le dijo que estoy triste. Me hizo quedar como un debilucho emocional frente a los tiburones del mercado». Rodrigo se puso de pie y se pasó las manos por el cabello, desesperado. Miró a Tomasito, quien ya no tenía la postura de un pequeño ejecutivo. Ahora era solo un niño asustado,
con el labio inferior temblando, luchando por no llorar porque sabía que a papá no le gustaban los niños que lloraban. «Hiciste algo muy malo, Tomás», dijo Rodrigo, usando el nombre completo, algo que solo hacía cuando dictaba sentencias. «Muy malo. No eres un hombre de negocios, eres un niño, y los niños que estorban no reciben premios». Tomasito bajó la cabeza, mirando sus zapatos lustrados. Una lágrima solitaria cayó sobre la puntera de charol. «Pero yo firmé», susurró el niño, con un hilo de voz. Dijo que venía. «Viene a cancelar el contrato en mi cara», gritó Rodrigo, perdiendo los estribos nuevamente. «Viene a reírse de mí». Se giró hacia Clara con una mirada que destilaba veneno. «Llévatelo. Ahora mismo. Sácale ese disfraz ridículo y ponle ropa normal. Y tú». Rodrigo señaló a Clara con un dedo acusador. «Empieza a rezar para que Akimoto no cancele todo cuando llegue, porque si pierdo este contrato, no solo estarás despedida. Me encargaré de que no vuelvas a trabajar ni cuidando gatos callejeros en esta ciudad». Clara asintió frenéticamente, con las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. Se agachó y tomó a Tomasito en brazos. El niño, al sentir el abrazo de la niñera, escondió su cara en el cuello de ella, buscando el refugio que su propio padre le negaba. «Vámonos, mi amor. Vámonos», susurró Clara al oído del niño, tratando de protegerlo de la energía tóxica que emanaba del hombre del traje caro. Cuando llegaron a la puerta, Rodrigo lanzó una última frase, una daga final destinada a herir donde más dolía. «Y Clara, la próxima vez que quiera jugar a ser papá, cómprale un muñeco. No dejes que use mi tiempo. Mi tiempo vale dinero». Él no. La puerta se cerró tras ellos, dejando a Rodrigo solo nuevamente. El silencio volvió a la oficina, pero ahora era diferente. No era un silencio de concentración, era un silencio pesado, sucio. Rodrigo se quedó mirando la puerta cerrada, respirando agitadamente. Se sentía poderoso por haber gritado, se sentía en control por haber amenazado. Pero entonces miró hacia el suelo. Allí, en la alfombra, había quedado el teléfono. Y al lado del teléfono, olvidado en la huida, estaba el plátano que Clara había traído. Rodrigo se dejó caer en su silla de cuero italiano de $10,000. El cuero crujió bajo su peso. Miró por la ventana el horizonte de la ciudad, los rascacielos que quería conquistar. Debería estar repasando las cláusulas de rescisión. Debería estar preparando una disculpa formal para Akimoto. Pero por alguna razón maldita, las palabras del niño resonaban en su cabeza, más fuertes que sus propios gritos. «Papá está ocupado estando triste». «No estoy triste», dijo Rodrigo en voz alta a la habitación vacía, tratando de convencerse a sí mismo. «Soy rico. Soy exitoso. No estoy triste». Pero cuando intentó tomar un bolígrafo para volver al trabajo, notó que le temblaba la mano. Y por primera vez en años, el silencio de su oficina no se sintió como un santuario, sino como una tumba de cristal. Estaba completamente solo. Y lo peor de todo es que en el fondo de su alma blindada sospechaba que el niño del traje tenía razón. La verdad dolorosa, la puerta de caoba maciza, no se cerró de inmediato. Hubo un instante, un brevísimo segundo de duda suspendido en el aire, donde la mano de Rodrigo Valderrama se detuvo sobre el pomo dorado. Al otro lado, en el pasillo, Clara luchaba por mantener el equilibrio emocional mientras sostenía la mano pequeña de Tomasito, pero el niño, impulsado por una lealtad que su padre no merecía, se soltó con un tirón repentino. «¡Espera!», gritó Tomasito con su vocecita quebrada, corriendo de vuelta hacia la oficina antes de que el mecanismo de cierre automático sellara la entrada. El niño se estrelló contra las piernas de su padre. No fue un abrazo suave, fue un impacto desesperado. Tomasito rodeó con sus bracitos el muslo de Rodrigo, apretando la tela del costoso pantalón italiano con una fuerza sorprendente. Enterró la cara en la pierna de su padre, aspirando el olor a colonia cara y frialdad que siempre lo rodeaba. Rodrigo, que estaba a punto de regresar a su escritorio para intentar salvar el desastre financiero, se quedó rígido. Bajó la mirada. Vio la coronilla de pelo castaño suave, el pequeño traje negro que se arrugaba por el esfuerzo del abrazo, y sintió... nada.
O tal vez sintió algo peor que la nada. Sintió irritación. Sentía ese abrazo como un grillete, como un peso muerto que le impedía avanzar hacia su objetivo. El dinero. Papá, sollozó Tomasito contra la tela, con la voz ahogada. No te enojes. Yo solo quería que el señor japonés fuera tu amigo. Él dijo que los amigos no dejan que sus amigos estén tristes. La palabra triste volvió a taladrar los oídos de Rodrigo. Era como un insulto personal. ¿Cómo se atrevía esa criatura, que no sabía ni atarse los zapatos, a diagnosticar su estado emocional? Rodrigo apretó la mandíbula hasta que le dolieron los dientes. «Suéltame, Tomás», ordenó, con una voz tan baja y carente de afecto que era más cortante que un grito. El niño no lo soltó. Al contrario, se aferró más fuerte, sacudiendo la cabeza. «No, si te suelto, te vas a quedar solo otra vez. Y la señora Clara dice que estar solo hace que el corazón se ponga frío». Rodrigo sintió una oleada de furia caliente subir por su cuello. Miró hacia el pasillo, donde Clara observaba la escena con una mano sobre la boca, paralizada por el terror de intervenir y empeorar las cosas. «¿Así que eso le enseñas?», espetó Rodrigo a la niñera, con los ojos inyectados en ira. «¿Llenas su cabeza con cursilerías baratas de telenovelas sobre corazones fríos?». Sin esperar respuesta, Rodrigo hizo algo que marcaría la memoria de todos los presentes para siempre. No golpeó al niño. No. Hizo algo más psicológicamente devastador. Con sus manos grandes y fuertes, agarró las muñecas diminutas de su hijo y dedo por dedo, con una paciencia cruel y metódica, despegó el agarre del niño de su pierna. Tomasito levantó la vista, con los ojos grandes y húmedos, llenos de una incomprensión absoluta. «Papá, me duele», susurró el niño, no por la fuerza física, sino por el rechazo. «Lo que duele es la incompetencia», dijo Rodrigo fríamente, empujando suavemente al niño hacia atrás, alejándolo de su espacio personal como si fuera un mueble mal colocado. «Mírate. Estás jugando a disfrazarte. Crees que ponerte una corbata te hace parte de mi mundo, pero no lo eres. Mi mundo es para gente que produce, Tomás. Y tú en este momento eres un pasivo. Eres una distracción que me está costando millones». El niño trastabilló hacia atrás hasta que Clara lo atrapó en sus brazos, protegiéndolo contra su pecho como una leona herida. Tomasito ya no intentó volver. Se quedó quieto, mirando a su padre con una expresión que ningún niño de 3 años debería tener. La expresión de alguien que acaba de darse cuenta de que su héroe es el villano. «Señor Valderrama», dijo Clara con la voz temblorosa pero con una dignidad que surgió del fondo de su indignación. «Puede despedirme si quiere. Puede gritarme todo lo que desee. Pero lo que está rompiendo hoy no se arregla con cheques. Algún día ese niño será un hombre. Y recuerde mis palabras. Ese hombre no recordará los juguetes que le compró. Recordará el día en que su padre lo empujó fuera de su vida por un contrato». Rodrigo se arregló el saco con un movimiento brusco, recuperando su postura de emperador intocable. «Lárguense», dijo, dando la espalda para mirar por el ventanal. «Y cierren la puerta. El aire acondicionado se está escapando y no pienso pagar por enfriar el pasillo». Clara no dijo nada más. Apretó a Tomasito contra su corazón, le besó la frente sudorosa y se dio la media vuelta. El sonido de los pasos de la niñera alejándose resonó en el pasillo. Tomasito, apoyando su barbilla en el hombro de Clara, mantuvo la vista fija en la espalda de su padre hasta el último segundo. El niño no lloraba a gritos. Solo una lágrima silenciosa y espesa rodó por su mejilla, cayendo sobre el traje miniatura que tanto orgullo le daba hace solo unos minutos. La puerta se cerró con un clic definitivo. El sonido fue pequeño, pero en la mente de Rodrigo sonó como el golpe de un martillo de juez dictando sentencia. El silencio y la soledad. El clic de la cerradura dio paso a un silencio sepulcral. Rodrigo Valderrama estaba, por fin, donde quería estar. Solo, sin llantos, sin niñeras entrometidas, sin interrupciones absurdas. Tenía su oficina de 200 metros cuadrados, su vista panorámica de la ciudad que dominaba y su tranquilidad. Sin embargo, el silencio no se sentía como paz. Se sentía como asfixia,
Rodrigo caminó hacia su escritorio de cristal y acero. Sus pasos, que normalmente resonaban con autoridad, ahora sonaban huecos. Se sentó en la silla ejecutiva y miró el teléfono fijo. La luz roja de línea ocupada ya no parpadeaba. Todo estaba muerto. «Vamos, Rodrigo, concéntrate. Eres el mejor. Siempre ganas», murmuró para sí mismo, frotándose las sienes con fuerza. Intentó entrar en modo guerra. Ese estado mental donde las emociones se apagan y solo existen los números. Agarró su móvil personal, el mismo que Tomasito había sostenido minutos antes. La pantalla aún tenía la marca de grasa de la pequeña oreja del niño. Rodrigo pasó el dedo por la mancha, intentando limpiarla con asco, pero su dedo se detuvo. Miró la mancha. Era la única huella de humanidad en toda esa oficina estéril y perfecta. Sacudió la cabeza violentamente para alejar esos pensamientos. Marcó el número directo del señor Akimoto. Tú. Nadie contestaba. «¡Maldita sea!», gritó, golpeando la mesa. Marcó de nuevo. Esta vez al asistente de Akimoto. Tú. El número que usted marcó ha sido desviado al buzón de voz». Rodrigo lanzó el teléfono sobre el sofá de cuero al otro lado de la habitación. Se puso de pie y caminó hacia el ventanal. Abajo, la ciudad se movía como un hormiguero frenético. Miles de personas, miles de vidas minúsculas. Desde esa altura, nadie importaba. Él era un dios observando a los mortales. Pero entonces, su reflejo en el cristal capturó su atención. Vio a un hombre impecable. Traje de $3.000. Reloj suizo edición limitada. Corte de cabello perfecto. Pero sus ojos tenían ojeras profundas que el maquillaje de televisión no podía ocultar del todo. «Papá está ocupado estando triste». La frase del niño rebotó en el cristal y le golpeó la cara. «No estoy triste», le gritó a su propio reflejo. «Tengo poder, tengo control, nadie me dice que no». Se giró, buscando algo que validara su éxito. Sus ojos recorrieron las estanterías. Premios. Empresario del año. Premio a la innovación. Líder global. Estatuillas de cristal. Placas de oro. Diplomas enmarcados. Había docenas de ellos, pero no había ni una sola fotografía. Ni una. No había fotos de sus padres que murieron sin hablarle. No había fotos de la madre de Tomasito, que se fue porque vivir con un témpano de hielo quema más que el fuego. No había fotos de Tomasito. Rodrigo se acercó a la estantería. Tocó el premio de Empresario del Año. Estaba frío, duro, sin vida. De repente, la oficina inmensa se sintió ridículamente grande. El espacio sobraba. El aire acondicionado, programado a la temperatura perfecta, le caló los huesos. Rodrigo se abrazó a sí mismo, cruzando los brazos sobre el pecho, imitando inconscientemente el gesto que Clara había hecho para proteger al niño. «Solo necesito el contrato», susurró, con la voz quebrada por primera vez. «Si consigo el contrato, todo vale la pena. El dinero justifica el sacrificio. El dinero llena el hueco». Pero el hueco en su pecho dolía físicamente. Era un dolor punzante, una ansiedad que subía desde el estómago. Rodrigo miró la puerta cerrada. Imaginó a Tomasito al otro lado. Tal vez llorando, tal vez preguntando por qué papá no lo quería. Por un segundo, solo por un segundo, Rodrigo sintió el impulso de correr hacia la puerta, abrirla y buscar a su hijo. Sintió el deseo irracional de sentarse en el suelo y explicarle que no estaba triste, que solo estaba asustado de perderlo todo. Pero el orgullo, ese viejo amigo venenoso que lo había acompañado toda su vida, lo detuvo. «No», se dijo firmemente, endureciendo el rostro. «Soy Rodrigo Valderrama. Yo no corro detrás de nadie. Ellos vienen a mí». Regresó a su escritorio y se sentó, rígido como una estatua. Encendió su laptop. La pantalla iluminó su rostro con una luz azul espectral. Abrió el correo electrónico, esperando ver la cancelación formal del contrato, esperando el golpe final que confirmara que su hijo había arruinado su vida. El cursor parpadeaba en la pantalla blanca. Esperando.
El silencio se hizo denso, casi insoportable. Rodrigo podía escuchar el latido de su propio corazón en sus oídos. Bum, 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 bum. Era el sonido de un reloj contando el tiempo de una vida desperdiciada en reuniones que a nadie le importaban en su funeral. Y entonces, el teléfono de la recepción sonó. No el móvil, sino la línea interna. El sonido estridente rompió la atmósfera fúnebre de la oficina. Rodrigo miró el aparato con desconfianza. Pulsó el botón del altavoz con un dedo tembloroso. ¿Sí?, dijo, intentando sonar agresivo. Señor Valderrama. La voz de su secretaria sonaba extraña. Una mezcla de confusión y miedo. Sé que dijo que no lo molestara por nada del mundo. Pero... el señor Akimoto está aquí. Rodrigo sintió que el suelo se abría bajo sus pies. ¿Akimoto?, balbuceó. ¿Está en la línea? No, señor, respondió la secretaria. Está aquí. Físicamente. En el lobby. Acaba de bajar de su limusina con todo su equipo legal. Rodrigo se levantó de un salto, tirando la silla hacia atrás. ¿Había venido personalmente a destruirlo? ¿A insultarlo en su propia casa? Eso no era propio de los japoneses. Ellos solían ser discretos, enviaban un correo y desaparecían. Venir en persona significaba algo grave. Una ofensa de honor. Dile que suba, dijo Rodrigo, ajustándose la corbata con manos sudorosas. Prepárate, Rodrigo. Es hora de pelear. Señor, hay algo más, interrumpió la secretaria titubeando. ¿Qué pasa ahora? Habla. El señor Akimoto dice que no quiere hablar con usted. Dijo textualmente. Dígale al señor Valderrama que solo negociaré con el nuevo socio, el que dice la verdad. Rodrigo se quedó helado, con la mano a medio camino del nudo de su corbata. ¿El nuevo socio?, repitió sin entender. Sí, señor. Y... bueno, el señor Akimoto está preguntando si el socio acepta pagos en plátanos. La línea se cortó. Rodrigo se quedó de pie en medio de su imperio de cristal, completamente desconcertado. La soledad se había roto, pero lo que venía a continuación era algo para lo que ninguna escuela de negocios lo había preparado. Akimoto no venía por el CEO, venía por el niño, y el niño estaba en el cuarto de servicio, probablemente llorando por culpa del hombre que ahora tenía que ir a rogarle ayuda. La ironía era tan grande que Rodrigo sintió ganas de reír histéricamente, pero el miedo a perderlo todo lo paralizó de nuevo. Tenía que moverse, tenía que tragarse su orgullo. Y eso, para Rodrigo Valderrama, era más difícil que mover una montaña. La revelación. El ascensor de cristal descendía los 40 pisos a una velocidad que normalmente a Rodrigo le parecía eficiente, pero que hoy se sentía como una caída libre hacia el infierno. Cada número que cambiaba en el panel digital era un latido menos en su pecho. 30, 20, 10. Rodrigo se miró en el reflejo de las puertas de metal pulido. Se acomodó el nudo de la corbata por 10ª vez. Se pasó la mano por el pelo intentando borrar la desesperación de su rostro. Tenía que ser encantador. Tenía que ser el tiburón sonriente. Tenía que convencer al señor Akimoto de que todo había sido una broma de mal gusto, un error de seguridad, una falla en la Matrix. Cualquier cosa menos la verdad. Que su hijo de 3 años había contestado el teléfono porque él estaba demasiado ocupado gritando. Sonríe, Rodrigo. El dinero huele el miedo, susurró, ensayando su mejor cara de póker. Las puertas se abrieron con un suave ding en el lobby principal. El vestíbulo, usualmente un hormiguero de ejecutivos corriendo con cafés en la mano, estaba paralizado. El silencio era absoluto. En el centro del atrio, rodeado por 4 guardaespaldas inexpresivos y 2 abogados con maletines idénticos, estaba el señor Akimoto. Era un hombre bajo, de unos 60 años, con el cabello gris peinado hacia atrás con una precisión militar. No vestía trajes italianos llamativos como Rodrigo. Llevaba un traje gris oscuro, sobrio, casi invisible. Pero su presencia llenaba la sala más que cualquier escultura de arte moderno. Rodrigo avanzó, extendiendo la mano y forzando una sonrisa que le dolía en la mandíbula. «Señor Akimoto», exclamó con una jovialidad falsa que resonó hueca en el mármol. «Qué sorpresa tan... inusual».
Estaba a punto de devolverle la llamada. Tuvimos un pequeño problema técnico con las líneas. Ya sabe cómo es la tecnología moderna. A veces se cruzan las señales y... Se detuvo. Akimoto no le había dado la mano. El anciano japonés lo miraba con una intensidad tranquila, casi aburrida, ignorando completamente la mano extendida de Rodrigo. «Señor Valderrama», dijo Akimoto. Su voz era suave, pero cortó el aire como una katana. «No vine aquí por problemas técnicos. Vine porque, por primera vez en 20 años de negocios internacionales, alguien en su empresa me dijo la verdad». Rodrigo sintió un sudor frío bajarle por la espalda. Bajó la mano lentamente, sintiéndose como un niño regañado. «Señor Akimoto, le aseguro que el incidente del teléfono fue un error lamentable. Mi personal doméstico trajo a mi hijo a la oficina sin autorización». El niño tomó el teléfono. «Es solo un bebé. No sabe lo que dice. Le pido 1000 disculpas por la falta de profesionalismo. Si me permite invitarle un café en mi oficina, podemos olvidar este desafortunado...» «¿Olvidar?», interrumpió Akimoto, arqueando una ceja. «¿Por qué querría olvidar la negociación más honesta que he tenido en esta década?» Rodrigo parpadeó, confundido. ¿Se estaba burlando de él? Akimoto dio un paso adelante, invadiendo el espacio personal de Rodrigo con una autoridad calmada. «Usted me envió propuestas llenas de gráficos, señor Valderrama. Me habló de proyecciones, de EBITDA, de retorno de inversión. Palabras bonitas, palabras vacías. Todo el mundo me dice que soy el mejor, que mi empresa es perfecta. Usted me lame las botas para conseguir mi dinero». El japonés hizo una pausa, mirando alrededor del lujoso lobby con desdén. «Pero hace 15 minutos, un socio suyo me dijo algo real. Me dijo que el CEO de esta empresa está ocupado estando triste. Me dijo que grita porque le falta algo en el corazón». La garganta de Rodrigo se cerró. Sintió la mirada de sus empleados, de la recepcionista, de los guardias de seguridad. Todos escuchaban. La humillación pública era insoportable. «Es un niño, señor Akimoto», intentó defenderse Rodrigo, con la voz débil. «Tiene mucha imaginación». ¿Imaginación? Akimoto sonrió levemente, una sonrisa triste. «Tengo 65 años, señor Valderrama. Tengo más dinero del que mis bisnietos podrán gastar. Y estoy solo. Mi esposa murió hace 3 años y mis hijos solo me llaman para pedirme cheques. Cuando ese niño dijo que usted estaba triste y solo, no lo escuché a usted, me escuché a mí mismo». El silencio en el lobby se transformó. Ya no era tensión, era asombro. Rodrigo miraba al hombre más poderoso de Asia, abriendo su alma en medio de la recepción. El niño dijo: «Trato hecho». Dijo que si yo firmaba, su papá dejaría de estar triste y jugaría con él. Continuó Akimoto, recuperando su tono de negocios. «Así que aquí estoy, con el bolígrafo en la mano». Rodrigo sintió una oleada de alivio tan fuerte que casi se marea. Lo había logrado. A pesar del desastre, el contrato era suyo. Su mente calculadora se encendió de nuevo. «Eso es maravilloso». Rodrigo recuperó su postura, señalando hacia los ascensores. «Por favor, subamos. Tengo los contratos listos en mi escritorio. Podemos firmar ahora mismo y celebrar con el mejor whisky que...». Akimoto levantó una mano, deteniéndolo en seco. «No me ha entendido, Valderrama. Yo no negocio con mentirosos. Y usted me acaba de decir que el niño fue un error. Bueno, no un error, sino una circunstancia no planeada», balbuceó Rodrigo. «Quiero ver al socio», sentenció Akimoto. «¿Perdón?» «Al niño, al pequeño jefe». Él cerró el trato. Él debe estar presente en la firma. Es una cuestión de honor. Si el niño no está en esa mesa, mirándome a los ojos cuando yo firme, no hay trato. Y créame, señor Valderrama, si me voy ahora, me aseguraré de que nadie en Japón vuelva a contestarle el teléfono». El mundo de Rodrigo se detuvo de nuevo. El niño al que acababa de echar a patadas, el niño al que había humillado y mandado al cuarto de servicio con la orden de que desapareciera, el niño al que le había dicho que era un estorbo inútil. Ahora, ese estorbo era la única llave para abrir la bóveda de $1.000 millones.
El niño. Rodrigo tragó saliva. Su mente corría a 1000 por hora. El niño está en una reunión estratégica, dejando todo listo. Akimoto miró su reloj. Tiene 5 minutos para traer al socio a la sala de juntas. 5 minutos, Valderrama, o me voy. Sin esperar respuesta, Akimoto caminó hacia los ascensores, seguido por su séquito, dejando a Rodrigo solo en medio del lobby. Rodrigo miró el reloj digital de la pared. 5 minutos. El pánico se apoderó de él. No el pánico financiero, sino el pánico logístico. Tenía que encontrar a Clara. Tenía que encontrar a Tomasito. Tenía que convencerlos de volver. Y tenía que hacerlo antes de que Akimoto descubriera que el socio estaba probablemente llorando en un cuarto de limpieza. Rodrigo echó a correr. No hacia los ascensores principales, sino hacia las escaleras de servicio. Corrió como no lo había hecho en años, ignorando el sudor que empezaba a manchar su camisa inmaculada. El teatro forzado. El área de servicio de la Torre Valderrama era un mundo aparte. Mientras los pisos superiores olían a cuero y lavanda, los pasillos traseros olían a productos de limpieza y humedad. Las luces no eran cálidas y doradas, sino tubos fluorescentes que parpadeaban con un zumbido molesto. Rodrigo bajaba los escalones de 2 en 2, casi tropezando. Su respiración resonaba en el hueco de la escalera. «¡Clara!», gritó sin importarle quién lo escuchara. «¡Clara!». Llegó al piso de mantenimiento. Empujó la puerta pesada con el hombro. Un par de empleados de limpieza lo miraron asustados, pegándose a la pared al ver al gran jefe desaliñado y frenético. Rodrigo ni los vio. Siguió corriendo hasta el final del pasillo, donde había una pequeña sala de descanso destinada al personal doméstico que traía niños ocasionalmente. La puerta estaba entreabierta. Rodrigo se detuvo un segundo antes de entrar, tratando de recuperar el aliento. Escuchó una voz suave cantando una canción de cuna. Y luego, un sollozo ahogado. Ese sonido le retorció el estómago, no por culpa, sino por la urgencia. Entró de golpe. La habitación era deprimente. Una mesa de plástico, 2 sillas desparejadas y un sofá viejo. Clara estaba sentada en el sofá, con Tomasito en su regazo. El niño ya no llevaba el saco del traje. Estaba en mangas de camisa, con la corbata deshecha colgando tristemente de su cuello. Clara le estaba limpiando la cara con un pañuelo húmedo, susurrándole palabras de consuelo. Los ojos de Tomasito estaban rojos e hinchados. Al ver entrar a Rodrigo, Clara se puso tensa. Instintivamente, abrazó más fuerte al niño, como si el padre fuera una amenaza física. Tomasito se escondió contra el pecho de ella, negándose a mirar. «Gracias a Dios», exclamó Rodrigo, ignorando la tensión en el aire. Miró su reloj. Le quedaban 3 minutos. «Rápido, ponle el saco, arréglale la corbata». «Tienen que subir». Clara lo miró con incredulidad. Sus ojos, usualmente dóciles, brillaban con una furia silenciosa. «¿Qué?», preguntó ella sin moverse. «Que le pongas el saco», repitió Rodrigo, acercándose y recogiendo la pequeña prenda negra del suelo. «Akimoto está aquí. Quiere verlo. Dice que no firma si el niño no está. Levántalo». Rodrigo intentó ponerle el saco a Tomasito, pero el niño se encogió, soltando un gemido de miedo. «¡No!», gritó Clara, apartando la mano de Rodrigo con un manotazo. El sonido de la palmada resonó en la pequeña habitación. Rodrigo se quedó paralizado, mirando su mano, y luego a la niñera. Nadie, jamás, le había pegado a Rodrigo Valderrama. «¿Te has vuelto loca?», susurró él, con los ojos entrecerrados. «¿Sabes lo que acabas de hacer?». «Sé perfectamente lo que hago», dijo Clara, poniéndose de pie con el niño en brazos. Temblaba, pero no retrocedió. «Estoy protegiendo a este niño de usted. Hace 10 minutos lo tiró como si fuera basura. Le dijo que era un estorbo. Le rompió el corazón. ¿Y ahora quiere usarlo como un mono de circo porque el cliente lo pidió? No». «Tú no entiendes nada», bramó Rodrigo, desesperado. «Se trata de $1.000 millones. Es el futuro de la empresa. Es la herencia de Tomás. A Tomás no le importa su herencia».
gritó Clara, con lágrimas en los ojos. Le importa que su papá lo quiera. Mírelo, está temblando de miedo por su culpa. Rodrigo miró a su hijo. Tomasito lo observaba con un terror absoluto. No veía a su papá, veía a un monstruo que gritaba. «Tomás», dijo Rodrigo, bajando un poco el tono, intentando manipular la situación. «Hijo, escúchame. Papá no está enojado. Papá necesita tu ayuda. Eres un hombre de negocios, ¿verdad? Los hombres de negocios no lloran. Se ponen el traje y trabajan». Tomasito sollozó, sorbiendo por la nariz. «Tú dijiste que yo era un estorbo», murmuró el niño. Esa frase fue un puñal. Rodrigo sintió el golpe, pero su ambición era más fuerte que su conciencia. Miró el reloj. 1 minuto. Se acercó a Clara, invadiendo su espacio, usando su altura para intimidarla. Su voz se volvió fría, letal. «Escúchame bien, Clara. Tienes razón. Soy un bastardo. Soy frío. Y soy tu jefe. Si no subes a ese ascensor con el niño arreglado y sonriendo en los próximos 30 segundos, estás despedida. Y no solo eso. Voy a llamar a Seguridad Social. Voy a decir que te vi maltratando al niño. Tengo los mejores abogados del país. Te quitarán tu licencia de cuidadora y terminarás en la cárcel. ¿Me estás entendiendo?» Clara palideció. El color se drenó de su rostro. Miró a Rodrigo con un asco profundo, como si estuviera viendo algo podrido. Usted es un demonio», susurró ella. «Soy un hombre de negocios», respondió Rodrigo, implacable. «Elige. Ahora». Clara miró a Tomasito. Sabía que Rodrigo era capaz de cumplir sus amenazas. Sabía que si la despedían, el niño se quedaría solo con este hombre sin alma. Por amor al niño, tenía que ceder. Con manos temblorosas, Clara sentó a Tomasito en la mesa. «Mi amor», le dijo al niño, forzando una sonrisa dolorosa mientras le limpiaba las lágrimas. «Escucha a Clara. Vamos a jugar un juego, ¿sí? El juego del jefe fuerte». «No quiero jugar», gimió Tomasito. «Hazlo por mí, mi vida», suplicó Clara, anudándole la corbata con delicadeza. «Tienes que ser muy valiente. Vamos a subir. Vas a saludar al señor japonés y luego te prometo, te juro por mi vida, que te llevaré al parque a comer helado. Solo aguanta 5 minutos. ¿Lo harás por Clara?» Tomasito miró a su niñera, la única persona que le daba calor en ese mundo de hielo. Asintió levemente. «Lo hago por ti, Clara», dijo el niño con una seriedad que no correspondía a su edad. Rodrigo le lanzó el saco a Clara. Ella vistió al niño en silencio. «Listo», dijo ella, sin mirar a Rodrigo. «Vámonos. Pero que le quede claro algo, señor Valderrama. Hoy ha ganado el contrato, pero ha perdido a su hijo para siempre. Él ya no lo hace por usted. Solo camina», ordenó Rodrigo, abriendo la puerta. El trío salió corriendo hacia el ascensor de servicio. Rodrigo iba adelante, revisando su teléfono. Clara iba detrás, cargando a Tomasito, quien se aferraba a ella como un náufrago a una tabla. Entraron al ascensor. Rodrigo presionó el botón del piso 40. Mientras subían, Rodrigo se agachó frente a Tomasito. Sacó un pañuelo de seda de su bolsillo y terminó de secarle una lágrima rebelde en la mejilla del niño. «Recuerda, Tomás», dijo Rodrigo con una voz tensa. «Eres el jefe. Entras ahí, le das la mano y dices, trato hecho. Nada de llorar. Nada de decir que papá es malo. Si haces eso, papá te comprará la juguetería entera. ¿Entendido?» Tomasito miró a su padre a los ojos. Su mirada estaba vacía. «Entendido, señor», dijo el niño. No dijo, «papá», dijo, «señor». Rodrigo sintió un pinchazo extraño en el pecho, pero las puertas del ascensor se abrieron antes de que pudiera procesarlo. Estaban de vuelta en el piso 40. Akimoto estaba de pie junto a la ventana, mirando el reloj, a punto de marcharse. Al escuchar el ascensor, se giró. Rodrigo empujó suavemente a Tomasito hacia adelante. «Aquí está», anunció Rodrigo con una sonrisa triunfal y sudorosa. «El socio ha llegado». Akimoto miró al niño. Vio los ojos rojos, vio la postura rígida, vio el miedo disfrazado de valentía. Y luego miró a Rodrigo.
Su expresión no era de satisfacción. Era de juicio. La obra de teatro había comenzado, pero el público no estaba aplaudiendo. Akimoto avanzó lentamente hacia el niño, ignorando a Rodrigo por completo. Se arrodilló frente a Tomasito, poniéndose a su altura, quedando cara a cara con el pequeño Theo, que temblaba dentro de su traje de marca. «Konnichiwa, pequeño jefe», dijo Akimoto suavemente. Tomasito tragó saliva, miró de reojo a Rodrigo, quien le hacía gestos para que hablara, y luego volvió la vista al anciano. «Hola», respondió el niño, con voz tenue. «¿Usted es el amigo que va a curar a mi papá?» El silencio en la sala fue, una vez más, absoluto. Rodrigo cerró los ojos, esperando el desastre, pero Akimoto no se levantó. Akimoto sonrió. Una sonrisa verdadera. «Vamos a intentarlo, pequeño. Vamos a intentarlo». Akimoto extendió la mano. Tomasito la tomó. La trampa estaba puesta. Rodrigo creía que tenía el control, pero acababa de invitar al zorro al gallinero. Y el zorro no venía por los huevos de oro. Venía a liberar al polluelo. La transformación del niño. La sala de juntas principal era un acuario de tiburones con paredes de cristal. En el centro, una mesa ovalada de madera oscura, tan larga que parecía una pista de aterrizaje, separaba dos mundos. En un extremo, el señor Akimoto y sus 4 abogados, sentados con la rigidez de estatuas de piedra. En el otro extremo, Rodrigo Valderrama, sudando bajo su traje de diseñador, y Clara, de pie contra la pared como un fantasma en uniforme azul. Y en la cabecera, en la silla más grande, la silla del CEO, estaba Tomasito. El niño tuvo que trepar para sentarse. Sus piernas cortas colgaban a medio metro del suelo, balanceándose nerviosamente. El respaldo de cuero negro se elevaba detrás de él, como un trono ominoso, haciéndolo parecer aún más pequeño, más frágil. Pero Tomasito no se encogió. Al contrario, se acomodó el nudo de la corbata con una parodia perfecta de los gestos de su padre. Rodrigo se inclinó hacia él, susurrando entre dientes con una sonrisa congelada. «Adelante, socio. Dile al señor Akimoto lo que pensamos sobre la sinergia». Tomasito miró a su padre. Había miedo en sus ojos oscuros, pero también una determinación feroz. Había hecho una promesa a Clara. Tenía que ser el jefe fuerte. Tenía que salvar a papá para que papá lo quisiera. El niño puso sus manos pequeñas sobre la mesa, entrelazando los dedos. Respiró hondo. Cuando habló, su voz infantil adquirió una cadencia extraña, mecánica, como si estuviera reproduciendo una grabación que había escuchado 1000 veces a través de las puertas cerradas del despacho de su padre. «No quiero excusas», dijo Tomasito, mirando fijamente a Akimoto. Su ceño se frunció con severidad. «Quiero resultados. El tiempo es dinero, y mi tiempo es muy caro». Los abogados de Akimoto intercambiaron miradas de asombro. Uno de ellos soltó una risita nerviosa, pensando que era un truco publicitario encantador. Pero Rodrigo no se rió. Sintió un escalofrío recorrerle la columna vertebral. Esa no era una frase de niño. Esa era su frase. Era lo que le gritaba a sus empleados cada lunes por la mañana. Tomasito agarró un bolígrafo Montblanc que valía más que el sueldo mensual de Clara y golpeó la mesa con él. Tac, tac, tac. «¿Dónde están los números?», exigió el niño, imitando el tono impaciente de Rodrigo. «Si los números no suben, ustedes se van. Todos son reemplazables. Nadie es indispensable aquí». El silencio en la sala se volvió denso, incómodo. Ya no era gracioso, era grotesco. Ver a un ángel de 3 años escupiendo veneno corporativo era como ver una flor marchita antes de abrirse. Rodrigo sintió que el aire le faltaba. Se vio a sí mismo en ese niño. Vio sus propios gestos, su propia crueldad, reflejada en la inocencia de su hijo, como en un espejo deformante. Así lo veía Tomás, como una máquina de despedir gente. «Bien dicho, socio», intentó intervenir Rodrigo, con la voz temblorosa, tratando de suavizar el ambiente. «Lo que mi socio quiere decir es que estamos muy comprometidos con la eficiencia». «¡Silencio!», interrumpió Tomasito, levantando la mano con la palma abierta hacia su padre.
Rodrigo se quedó petrificado. La boca abierta, la palabra muerta en la lengua. Cuando el jefe habla, los demás escuchan, sentenció el niño, repitiendo palabra por palabra lo que Rodrigo le había dicho a Clara esa misma mañana. Si no aportas valor, estorbas, y no pagamos a estorbos. Clara, desde el rincón, sollozó en silencio, llevándose una mano al pecho. Le dolía ver cómo el alma de Tomasito había sido colonizada por la toxicidad de su padre. El niño no estaba jugando. Estaba sobreviviendo. Estaba actuando como el monstruo que creía que su padre quería que fuera. Tomasito se volvió hacia Akimoto, con la cara roja por el esfuerzo de mantener el personaje. «Señor japonés», dijo, señalando los documentos frente a él. «Firme aquí. Tenemos que optimizar los recursos. Si no firma, perderemos el momentum, y yo odio perder. Perder es de mediocres». El niño terminó su discurso y se recostó en la silla cruzando los brazos, esperando la aprobación. Miró a Rodrigo de reojo, buscando una sonrisa, un bien hecho, un poco de amor a cambio de su actuación. Pero Rodrigo no podía sonreír. Estaba pálido. Por primera vez en su vida, se sintió asqueado de sí mismo. Escuchar sus propios principios de vida en la boca de su bebé le hizo darse cuenta de lo vacíos, fríos y crueles que sonaban. Había creado un mini tirano. Había envenenado a su propio hijo. Akimoto no se movió durante toda la escena. Sus ojos, oscuros y profundos, no miraban los papeles. Miraban al niño, no con diversión, sino con una tristeza infinita. El anciano japonés vio más allá del traje y las palabras prestadas. Vio la desesperación de un niño que gritaba para ser escuchado. Lentamente, Akimoto se inclinó hacia adelante. No miró a Rodrigo. Clavó su mirada en Tomasito. «Impresionante», dijo Akimoto en voz baja. Tomasito sonrió, una sonrisa nerviosa y triunfal. «¿Entonces firmamos?», preguntó el niño. «¿Ya gané? Has hablado como un verdadero CEO, pequeño», dijo Akimoto. Luego su tono cambió. Se volvió suave, casi abuelo. «Pero ahora, quiero que hables como Tomás». El niño parpadeó confundido. El personaje se tambaleó. «¿Qué?», preguntó Tomasito, con su voz volviendo a ser aguda e infantil. «Ya escuché al jefe», dijo Akimoto, empujando los contratos a un lado como si fueran basura irrelevante. «Ahora quiero hablar con el niño. El niño que sabe que su papá está triste». La máscara de hombre de negocios de Tomasito cayó instantáneamente. Los hombros se le hundieron. Volvió a ser un bebé de 3 años perdido en un traje demasiado grande. «Pero papá dijo que no hablara de eso», susurró Tomasito, mirando con miedo a Rodrigo. «Dijo que si lloraba o decía tonterías, no me compraría juguetes». La confesión cayó como una bomba en la mesa. Los abogados de Akimoto bajaron la mirada, avergonzados. Rodrigo cerró los ojos, deseando que la tierra se lo tragara. La humillación era total, no profesional, sino moral. Akimoto se puso de pie lentamente. No parecía un empresario en ese momento. Parecía un juez supremo dictando sentencia. Caminó alrededor de la mesa hasta quedar junto a la silla de Tomasito. Se arrodilló, ignorando el crujido de sus propias rodillas, hasta quedar a la altura de los ojos del niño. El espejo del alma. La sala de juntas estaba sumida en un silencio tan profundo que se podía escuchar el zumbido del aire acondicionado. Rodrigo Valderrama, el hombre que controlaba imperios, estaba paralizado en su silla, incapaz de intervenir. Sentía que un hilo invisible le cosía la boca. Sabía que cualquier cosa que dijera ahora solo empeoraría su condena. Akimoto, arrodillado junto a Tomasito, emanaba una calma que contrastaba violentamente con la tensión eléctrica del ambiente. Tomó las manos pequeñas del niño entre las suyas, unas manos viejas, llenas de manchas de la edad y experiencia. «Dime, Tomás», preguntó Akimoto suavemente, «¿qué es lo más importante de este negocio? ¿Por qué quieres que yo firme este papel?» Tomasito miró los papeles llenos de letras pequeñas que no entendía. Luego miró a su padre, quien mantenía la cabeza baja, derrotado. El niño pensó. Recordó las palabras difíciles: sinergia,
capital, activos. Pero el señor amable le había pedido que hablara como Tomás, y Tomás no sabía de capitales. Tomás solo sabía de ausencias. ¿Por qué? Empezó el niño, dudando. Dímelo. La verdad. Solo la verdad, le animó Akimoto. Tomasito tragó saliva y sus ojos se llenaron de lágrimas que ya no pudo contener. Porque quiero comprar tiempo, dijo el niño. Akimoto arqueó una ceja, intrigado. ¿Tiempo? ¿Para qué? Para comprar a mi papá, soltó Tomasito. La frase fue un disparo directo al corazón de Rodrigo. El niño continuó, atropellándose con las palabras, como si tuviera que explicarse rápido antes de que lo regañaran. Papá siempre dice que el tiempo es dinero. Dice que no puede jugar porque su tiempo vale oro. Dice que no puede leerme cuentos porque está invirtiendo tiempo. Así que... Tomasito sollozó, sorbiendo los mocos. Si tú firmas ese papel, papá tendrá mucho dinero, ¿verdad? Sí, mucho dinero, confirmó Akimoto con la voz ronca. Entonces, si tiene mucho dinero, ya no necesitará más tiempo para trabajar, razonó el niño con una lógica aplastante y dolorosa. Y yo podré usar el dinero para pagarle. Le pagaré para que se siente conmigo. Le pagaré para que mire mis dibujos. Tengo mi alcancía, pero solo tiene monedas. Clara dice que a papá no le alcanzan las monedas, pero con tu dinero sí me alcanzará para comprar un domingo con él. Rodrigo Valderrama sintió que algo se rompía dentro de su pecho. No fue una metáfora. Fue un dolor físico, agudo y violento. El crack de su ego rompiéndose en 1000 pedazos. Había pasado 10 años construyendo una fortuna para darle lo mejor a su hijo. Y ahora, su hijo le estaba diciendo que quería usar esa fortuna para comprar lo único que Rodrigo le había negado sistemáticamente. A él mismo. Clara lloraba abiertamente en la esquina, tapándose la boca para no gritar. Los abogados japoneses, hombres de hielo entrenados para no mostrar emoción, se limpiaban disimuladamente las gafas o miraban al techo. Akimoto suspiró profundamente. Se levantó con dificultad y se giró hacia Rodrigo. Su mirada ya no era de negocios. Era de desprecio, pero también de lástima. «Señor Valderrama», dijo Akimoto. Su voz resonó con la autoridad de un patriarca. «Pensé que este niño era un genio. Me equivoqué». Rodrigo levantó la vista, con los ojos rojos, esperando el golpe final. «No es un genio», continuó Akimoto señalando a Tomasito. «Es un niño huérfano con un padre vivo». La frase quedó flotando en el aire, pesada y tóxica. «Usted me ha hablado de riqueza, Valderrama, pero mírese, es usted el hombre más pobre que he conocido en mi vida. Tiene edificios, tiene yates, tiene cuentas en Suiza, pero su hijo tiene que disfrazarse de empleado y aprender palabras que no entiende para mendigar un minuto de su atención». Akimoto tomó el contrato de la mesa, el documento que valía $1.000 millones. Lo levantó en el aire. «En mi cultura, un hombre que no puede cuidar el corazón de su familia no es digno de cuidar el dinero de otros. La confianza no se firma con tinta, se construye con carácter. Y su carácter, señor Valderrama, está en bancarrota». El sonido del papel rasgándose fue ensordecedor en el silencio de la sala. ¡Ras! Akimoto rompió el contrato por la mitad. Luego volvió a juntar los pedazos y los rompió otra vez. Dejó caer el confeti de $millones sobre la mesa de caoba inmaculada. «No hay trato», sentenció Akimoto. Rodrigo no se movió, no intentó detenerlo, no gritó. Miraba los pedazos de papel caer como nieve sucia. Debería estar furioso. Debería estar pensando en cómo demandarlos. Pero lo único que podía escuchar era el eco de la voz de Tomasito. «Quiero comprar a mi papá». Akimoto hizo una reverencia hacia Tomasito. Una reverencia profunda y respetuosa, mucho más formal que la que le había ofrecido a Rodrigo. «Lo siento, pequeño jefe. No puedo darte el dinero para comprar a tu padre. El amor no se compra. Si él no te lo da gratis, no vale nada». El anciano japonés se dio la media vuelta y comenzó a caminar hacia la salida. Sus abogados lo siguieron en fila india. «Vámonos», ordenó Akimoto sin mirar atrás. La puerta de cristal se cerró tras ellos. Rodrigo se quedó solo en la inmensa sala de juntas,
rodeado de los restos de su carrera. Frente a él, en la cabecera de la mesa, Tomasito lo miraba con los ojos muy abiertos, llenos de terror. El niño vio los papeles rotos. Entendió que el trato se había roto. Entendió que había fallado. Tomasito se bajó de la silla torpemente, casi cayéndose. Se quitó la corbata con desesperación, como si le quemara. «Lo siento, papá», gritó el niño, rompiendo a llorar con una angustia desgarradora. «Lo hice mal. No me despidas. Prometo que lo haré mejor. No me despidas, papá, por favor». El niño corrió hacia Clara, buscando protección, convencido de que la furia de su padre sería apocalíptica. «Clara, vámonos antes de que grite», chillaba Tomasito. «Fallé. Papá me va a odiar». Rodrigo vio a su hijo correr aterrado de él. Vio el miedo puro en la cara de la única persona que llevaba su sangre. Y en ese momento, el gran CEO, el tiburón de las finanzas, el hombre de acero, se derrumbó. Rodrigo cayó de rodillas al suelo. No fue un movimiento elegante. Sus piernas simplemente dejaron de sostener el peso de su propia culpa. «Tomás», gimió Rodrigo. No fue un grito de ira. Fue un aullido de dolor. Un sonido animal que salió de las entrañas de un hombre que acaba de darse cuenta de que ha estado muerto en vida durante años. El descenso del orgullo. La puerta de cristal se cerró con un susurro hidráulico tras la espalda del señor Akimoto, pero el sonido resonó en la mente de Rodrigo como el portazo de una celda. Se había ido. El contrato, la expansión a Asia, la validación de toda una vida de sacrificios. Todo se había evaporado en el pasillo, llevado por un anciano que caminaba lento, pero pisaba fuerte. Sin embargo, lo aterrador no era el silencio de los inversores ausentes. Lo aterrador era el ruido que llenaba la sala de juntas ahora. «Perdón, perdón, perdón», repetía Tomasito, con una voz que subía de tono hasta convertirse en un chillido de pánico puro. El niño ya no estaba en la silla. Se había arrastrado bajo la inmensa mesa de reuniones, buscando refugio entre las patas de madera, como un animalito asustado de la tormenta. Desde su escondite, solo se veían sus zapatos de charol temblando. «No quise romper el dinero», sollozaba el niño desde la oscuridad del bajo mesa. «Dile que no me grite, Clara. Dile que me voy a portar bien». Rodrigo seguía de rodillas en la alfombra. Sus pantalones de $3,000 estaban arrugados contra el suelo, una posición que nunca antes había adoptado en este edificio. Miró sus manos vacías, manos que habían firmado cheques, despedido empleados y cerrado tratos. Manos inútiles. Levantó la vista hacia Clara. La niñera no lo miraba con miedo esta vez. Lo miraba con una mezcla de furia protectora y una decepción tan profunda que quemaba. Ella se agachó junto a la mesa, extendiendo la mano hacia la oscuridad para alcanzar al niño. «Ven, mi amor, ven con Clara», susurraba ella, ignorando completamente la presencia de Rodrigo. «Nadie te va a gritar. Te lo prometo, nadie te va a hacer daño nunca más». «Pero papá está enojado», gritó Tomasito. «Lo vi, se puso rojo, y el señor rompió el papel. ¡Es mi culpa!». Rodrigo sintió que el aire se volvía sólido en sus pulmones. Cada palabra de su hijo era un latigazo. «Es mi culpa». Un niño de 3 años asumiendo la culpa de la incompetencia emocional de un adulto de 40. «No», intentó decir Rodrigo. Su voz salió rota, un graznido irreconocible. Carraspeó, sintiendo un nudo de alambre de púas en la garganta. «Tomás, no es tu culpa». Rodrigo intentó avanzar hacia la mesa, arrastrándose sobre sus rodillas. Fue un movimiento patético, desesperado. Al ver acercarse a su padre, Tomasito retrocedió más hacia el fondo, golpeándose la cabecita contra la madera. «¡No!», chilló el niño. «¡No me pegues!». Rodrigo se detuvo en seco. El mundo se congeló. ¿Pegarle? Jamás le había puesto una mano encima. Jamás. Podía ser frío, ausente, adicto al trabajo, pero nunca violento. Sin embargo, el miedo en los ojos de su hijo no mentía. Para Tomasito, la violencia no era solo un golpe físico. La violencia era el grito, el rechazo, la puerta cerrada, la mirada de desprecio, el sal de aquí que estorbas. Rodrigo se dio cuenta,
con un horror nauseabundo de que para su hijo él era un monstruo. «Dios mío», susurró Rodrigo, llevándose las manos a la cara. «¿Qué he hecho?». Clara se giró hacia él, con los ojos llenos de lágrimas, pero con la voz firme como el acero. «¿Lo ve ahora, señor Valderrama?», dijo ella, y su tono no tenía ni una pizca de sumisión. «¿Ve lo que ha construido? No ha construido un imperio. Ha construido miedo. Ese niño preferiría enfrentarse a un dragón que a su propio padre cuando las cosas salen mal». Rodrigo bajó las manos. Su rostro estaba desnudo, sin la máscara de arrogancia. Parecía haber envejecido 10 años en 10 minutos. «No quería esto», balbuceó Rodrigo. «Yo solo quería darle todo. Que no le faltara nada. Que tuviera el poder que yo nunca tuve». «Él no quiere poder», espetó Clara, señalando debajo de la mesa. «Él quiere un papá que no lo mire como si fuera un error en una hoja de cálculo. Usted cree que el dinero es amor, pero el dinero es solo papel. Y el papel se rompe. Como ese contrato». Rodrigo miró los trozos del contrato esparcidos por el suelo. El confeti de su fracaso. Akimoto tenía razón. Un hombre que no puede cuidar el corazón de su familia no es digno de nada. Sintió un impulso repentino, una necesidad visceral de destruir la distancia que él mismo había creado. No le importaba el personal de limpieza. No le importaba si las cámaras de seguridad lo grababan. Rodrigo se quitó el saco del traje y lo tiró lejos. Se aflojó la corbata hasta arrancársela. Se desabotonó el cuello de la camisa que lo asfixiaba. Se tumbó en el suelo, no de rodillas. Se tumbó completamente, pecho tierra, pegando la mejilla contra la alfombra, poniéndose al mismo nivel que su hijo escondido bajo la mesa. El movimiento sorprendió a Clara, que retrocedió un paso. Desde su posición en el suelo, Rodrigo pudo ver los ojos de Tomasito brillando en la penumbra. El niño hipaba, abrazándose las rodillas, con el traje miniatura arrugado y sucio de polvo. «Tomás», dijo Rodrigo. Esta vez su voz no era de mando, era suave, temblorosa, humana. «Hijo, mírame». Tomasito dejó de llorar un segundo, sorprendido de ver a su padre gigante tirado en el piso, en una posición tan indigna. «¿Te caíste?», preguntó el niño con inocencia temerosa. «¿Te empujó el señor japonés?». «No, hijo, nadie me empujó, me caí yo solo», dijo Rodrigo, sintiendo que las lágrimas empezaban a picarle en los ojos. «Me caí hace mucho tiempo, pero apenas me di cuenta hoy». Rodrigo estiró una mano por el suelo, con la palma abierta hacia arriba. No intentó agarrar al niño, solo dejó la mano ahí, a mitad de camino, una oferta de paz en tierra de nadie. «Sal de ahí, por favor», suplicó Rodrigo. «No te voy a gritar, nunca más te voy a gritar por querer estar conmigo». Tomasito miró la mano, dudó. Miró a Clara buscando aprobación. Clara asintió levemente, con el rostro bañado en lágrimas, dándole permiso para confiar una última vez. El niño gateó lentamente hacia la luz, saliendo de su refugio, pero no corrió a los brazos de su padre. Se quedó de pie frente a él, manteniendo una distancia de seguridad. Se secó la nariz con la manga de su camisa cara. Entonces, Tomasito hizo la pregunta que terminaría de destruir al Rodrigo Valderrama que el mundo conocía. Se arregló el saquito, intentando recuperar la compostura profesional que creía necesaria para hablar con su padre. «Papá», dijo el niño, con el labio temblando. El negocio salió mal. El cliente se fue. Rodrigo asintió, sin poder hablar, tragando el dolor. Entonces, Tomasito bajó la cabeza, avergonzado. «¿Me despides?». La ruptura emocional. La pregunta flotó en el aire estéril de la sala de juntas, más pesada que cualquier sentencia de muerte. «¿Me despides?». No preguntó. «¿Me quieres?». No preguntó. «¿Estás bien?». Preguntó si lo despedían. En la mente de ese niño de 3 años, la relación con su padre era un empleo, un contrato de rendimiento. Si se portaba bien, si era productivo, podía quedarse. Si fallaba, si era un estorbo, lo echaban. Ese fue el momento exacto en que el corazón de Rodrigo Valderrama explotó. No hubo aviso. Un sollozo ronco,
Violento, se escapó de su pecho, doblándolo por la mitad incluso estando en el suelo. Rodrigo se cubrió la cara con las manos y comenzó a llorar. No era un llanto cinematográfico, elegante y silencioso. Era un llanto feo, un llanto de ahogo, de mocos, de gemidos que rasgaban la garganta. Era el sonido de un dique rompiéndose tras 40 años de contener el agua. ¡No!, gritó Rodrigo entre el llanto, golpeando el suelo con el puño, pero esta vez de impotencia. ¡No, no, no! ¡Dios mío, no! Tomasito, al ver a su padre desmoronarse de esa manera, se asustó aún más. Nunca había visto a un adulto llorar así. Pensó que le dolía algo. El instinto del niño, ese amor incondicional que los hijos tienen incluso por los padres que no lo merecen, se activó. Tomasito olvidó el miedo. Olvidó el contrato. Corrió hacia su padre. ¡Papá!, gritó el niño, tirándose al suelo junto a él. ¡Papá, no llores! Ya no voy a jugar a la oficina. Te prometo que no toco el teléfono. No llores, papi, por favor. El niño puso sus manitas en la cara de Rodrigo, intentando secar el torrente de lágrimas que empapaba las mejillas del hombre. Las manos de Tomasito eran pequeñas, suaves y cálidas. El contacto fue eléctrico. Rodrigo abrió los ojos, nublados por el llanto, y vio la cara de su hijo a centímetros de la suya. Vio la preocupación genuina. Vio amor. Un amor que no había comprado, que no había ganado, y que definitivamente no merecía. Rodrigo agarró a Tomasito. Lo envolvió en un abrazo desesperado, aplastándolo contra su pecho, como si quisiera volver a meterlo dentro de su corazón para protegerlo del mundo y de sí mismo. Enterró la cara en el cuello del niño, oliendo su aroma a jabón de bebé y a inocencia, un olor que había olvidado. «Perdóname, perdóname, mi vida, perdóname», repetía Rodrigo una y otra vez, meciéndose en el suelo con el niño en brazos. «Soy un estúpido, soy un idiota. No estás despedido. Tú nunca puedes estar despedido. Tú eres mi hijo, eres lo único que importa. Pero el dinero», susurró Tomasito contra el hombro de su padre. Se rompió el dinero. Rodrigo se separó un poco para mirar a su hijo a los ojos. Agarró los hombros del niño con firmeza, pero con una delicadeza nueva. «Escúchame bien, Tomás, y no lo olvides nunca», dijo Rodrigo, con la voz rota pero con una intensidad feroz. «Que se pudra el dinero, que se queme la oficina, que se vaya el señor japonés y que se lleven todo. No me importa. Nada de eso vale un solo pelo de tu cabeza». Tomasito lo miró con los ojos muy abiertos, procesando la información. «¿De verdad? ¿Más que el edificio alto?» «Más que todos los edificios del mundo», aseguró Rodrigo, volviendo a abrazarlo. «Tú no trabajas para mí, Tomás. Yo trabajo para ti. Yo soy tu papá. Y mi único trabajo es cuidarte y quererte. Y lo he hecho muy mal. Pero voy a cambiar. Te lo juro». Rodrigo levantó la vista hacia Clara. La niñera estaba llorando abiertamente, con una mano sobre el corazón, presenciando el milagro que había rezado por ver. «Clara», dijo Rodrigo, con la voz ronca, «ayúdame. No sé cómo hacer esto. No sé jugar. No sé ser papá. Enséñame. Por favor». Clara asintió, sonriendo entre las lágrimas. «Se aprende amando, señor. Solo amando. Y usted ya empezó». Rodrigo volvió a mirar a su hijo. Tomasito, sintiéndose seguro por primera vez en aquel abrazo, apoyó la cabeza en el pecho de su padre. Suspiró. Un suspiro largo, de alivio profundo, como quien suelta una carga muy pesada. «Papá», murmuró el niño. «Dime, hijo. Tengo hambre. Quiero el plátano que trajo Clara». Rodrigo soltó una carcajada. Una risa auténtica, liberadora, que se mezcló con sus lágrimas. «Te compraré todos los plátanos del mundo. Vamos a buscar ese plátano». Rodrigo intentó levantarse, con el niño en brazos. Se sentía ligero. Había perdido $1.000 millones en la última hora, pero se sentía más rico que nunca. Pero antes de que pudieran dar un paso hacia la puerta, un sonido los detuvo. Un aplauso. Lento, pausado.
respetuoso. Rodrigo se giró bruscamente hacia la entrada de la sala de juntas. Allí, de pie en el umbral, estaba el señor Akimoto. No se había ido. Se había quedado observando desde la puerta de cristal, testigo silencioso de la caída y resurrección de Rodrigo Valderrama. Sus abogados estaban detrás de él, con expresiones de asombro respetuoso. Akimoto dejó de aplaudir y cruzó las manos detrás de su espalda. Su rostro severo se había suavizado. «Señor Valderrama», dijo el anciano japonés, «hace 10 minutos, usted era un hombre pobre fingiendo ser rico». Akimoto entró en la sala, caminando sobre los pedazos rotos del contrato anterior sin mirarlos. Se detuvo frente a Rodrigo, quien sostenía a Tomasito con orgullo, sin intentar esconder sus ojos hinchados ni su ropa desaliñada. «Ahora», continuó Akimoto, mirando a Rodrigo a los ojos, «veo a un hombre rico, veo a un padre». Rodrigo sostuvo la mirada, sin vergüenza. «Señor Akimoto, si volvió para ver cómo recojo mis cosas, espere un poco. Primero tengo que darle de comer a mi hijo». Akimoto sonrió. «No volví para eso. Volví porque olvidé algo importante». El anciano sacó de su bolsillo interior un sobre nuevo, un documento inmaculado. «Olvidé que los mejores negocios no se hacen con empresas», dijo Akimoto, extendiendo el sobre hacia Rodrigo. «Se hacen con familias. Si un hombre es capaz de humillarse así para salvar el corazón de su hijo, es un hombre en el que puedo confiar mi legado». Rodrigo miró el sobre. Luego miró a Tomasito. «¿Qué dices, socio?», preguntó Rodrigo al niño. «¿Le damos otra oportunidad al señor japonés? ¿O nos vamos al parque?». Tomasito miró a Akimoto. Luego miró el plátano que Clara había sacado de su bolsillo y le mostraba a lo lejos. «Si firma rápido, sí», dijo el niño con seriedad. «Pero primero el plátano». Akimoto soltó una carcajada sonora, la primera que se escuchaba en esa sala en años. «Trato hecho, pequeño jefe», dijo el japonés. «Trato hecho. El clímax. La elección de sangre». El ambiente en la sala de juntas había cambiado drásticamente. Lo que minutos antes era un campo de batalla lleno de tensión corporativa y gritos ahogados, ahora se sentía como un santuario extraño, casi sagrado. El señor Akimoto permanecía allí, con el sobre nuevo extendido en su mano, ofreciendo una segunda oportunidad que nadie en el mundo de los negocios solía recibir. Rodrigo Valderrama miró el sobre. Era blanco, impoluto, sellado con el emblema dorado del grupo Akimoto. Contenía el futuro de su empresa, la expansión a Asia, los miles de millones. Pero Rodrigo no se abalanzó sobre él. Ni siquiera levantó la mano para tomarlo de inmediato. En su lugar, Rodrigo bajó la vista hacia Tomasito, que seguía en sus brazos. El niño ya no lloraba, pero su respiración seguía siendo entrecortada, ese hipo residual que queda después de un llanto profundo. Tomasito tenía la cabeza apoyada en el hombro de su padre y jugaba distraídamente con el botón de la camisa desabotonada de Rodrigo, enrollando el hilo suelto en su dedo índice. «Señor Valderrama», insistió uno de los abogados de Akimoto, un hombre joven y nervioso que rompió el silencio con su impaciencia. «El señor Akimoto tiene un vuelo programado en 2 horas. Si vamos a proceder con la firma, necesitamos hacerlo ahora. Los términos son idénticos a los anteriores. Solo necesitamos su rúbrica en la página 6 y...» «Cállese», dijo Rodrigo. No gritó. No alzó la voz. Fue un susurro seco, pero tuvo la contundencia de un disparo con silenciador. El abogado cerró la boca de golpe, retrocediendo un paso. Rodrigo levantó la vista y miró a los ejecutivos trajeados como si fueran extraterrestres. «¿No ven que mi hijo tiene hipo?», preguntó Rodrigo con una naturalidad desconcertante. «¿Creen que me importa la página 6 cuando mi hijo está temblando?». Caminó hacia Clara, ignorando al poderoso Akimoto por un momento. Rodrigo, el hombre que jamás pedía permiso, miró a la niñera con una humildad que le dolía en el pecho. «El plátano, Clara», pidió suavemente. «Por favor». Clara, aún con los ojos húmedos por la emoción, sacó la fruta que había guardado en el bolsillo de su delantal. La peló con manos temblorosas y se la entregó a Rodrigo. Rodrigo tomó el plátano.
No se lo dio al niño directamente. Él mismo partió un trozo pequeño y se lo acercó a la boca a Tomasito. «Abre la boca, campeón», susurró Rodrigo. «Come despacio». La escena era surrealista. En la sala de juntas más cara de la ciudad, con el contrato más importante de la década esperando sobre la mesa, el CEO estaba alimentando a su hijo con la paciencia de una madre primeriza. Los abogados miraban el reloj, ansiosos, pero Akimoto levantó una mano, ordenándoles inmovilidad absoluta. El anciano japonés observaba cada movimiento de Rodrigo con una fascinación casi científica. Tomasito masticó y tragó. Luego miró a su padre. «¿Ya no estás triste, papá?», preguntó el niño con la boca llena. Rodrigo sintió que se le cerraba la garganta. Se limpió una lágrima rebelde con el dorso de la mano. «No, hijo, ya no estoy triste, pero tengo miedo». «¿Miedo de qué?», preguntó Tomasito. «Miedo de volver a ser tonto», confesó Rodrigo, olvidando que había 10 personas escuchando. «Miedo de olvidar que tú eres más importante que ese papel». Fue entonces cuando sucedió la prueba final. El teléfono de Rodrigo, que había quedado tirado en el sofá de cuero tras el caos inicial, comenzó a sonar. Era un tono estridente, urgente. La secretaria entró corriendo, pálida. «Señor Valderrama», exclamó. «Es la bolsa de valores. Las acciones están fluctuando por los rumores de la ruptura del trato. Necesitan una confirmación inmediata, o las pérdidas serán catastróficas. Tiene que contestar». La tensión regresó a la sala. Era el instinto. El viejo Rodrigo habría saltado como un resorte. El dinero estaba sangrando. El imperio estaba en riesgo. Los abogados de Akimoto miraron a Rodrigo, esperando ver al tiburón reaparecer. Era el momento de la verdad. ¿Atendería la crisis financiera o seguiría con su hijo? Rodrigo miró el teléfono que la secretaria le extendía. La pantalla parpadeaba con luces rojas de alerta. Luego miró a Tomasito, que había dejado de masticar al ver la tensión de los adultos. El niño se encogió, esperando que su papá lo soltara para irse a trabajar. Rodrigo suspiró. Tomó el teléfono de manos de la secretaria. «¿Hola?», dijo Rodrigo al auricular. Hubo una pausa. Todos contuvieron el aliento. «Sí, soy Rodrigo Valderrama», dijo con voz firme. «Escuche bien. Venda». «Sí», me oyó. «No me importa. Que caigan las acciones. Estoy ocupado. Estoy dándole de merendar al nuevo dueño de la empresa. No vuelva a llamar». Rodrigo colgó, y con un movimiento fluido, dejó caer el teléfono dentro de una jarra de agua helada que había sobre la mesa de conferencias. El aparato chisporroteó y se apagó para siempre en el fondo del cristal. El silencio fue absoluto. Había destruido su comunicación con el mundo exterior. Había elegido. Rodrigo se giró hacia Akimoto, quien seguía sosteniendo el sobre. «Señor Akimoto», dijo Rodrigo abrazando a Tomasito con fuerza, «si usted quiere que firme ese contrato hoy, tiene que aceptar una cláusula nueva. Una cláusula no negociable». Los abogados japoneses se pusieron tensos, sacando sus plumas para anotar exigencias financieras. «Diga su condición, Valderrama», respondió Akimoto, con un brillo indescifrable en los ojos. «A partir de hoy, yo no trabajo después de las 5 de la tarde», declaró Rodrigo con voz firme. «Ni fines de semana, ni feriados. Y si mi hijo tiene un festival en la escuela, la junta directiva tendrá que esperar. Si mi hijo se enferma, yo no vengo. Si usted me llama y estoy jugando con él a los piratas, no le voy a contestar. Si acepta tener un socio que es padre primero y empresario después, firmo. Si no», Rodrigo señaló la puerta abierta. «El ascensor está al fondo a la derecha». Los abogados de Akimoto estaban escandalizados. Era un suicidio profesional. Nadie le ponía condiciones al grupo Akimoto. Nadie le decía al hombre más rico de Japón que no le contestaría el teléfono. Clara se tapó la boca, aterrada pero orgullosa. Akimoto miró a Rodrigo fijamente durante 10 segundos eternos. El aire pesaba toneladas. Finalmente, el rostro de piedra del anciano se rompió. No en ira, sino en una sonrisa que arrugó las comisuras de sus ojos. Comenzó a reír. Una risa suave, que fue creciendo hasta convertirse en una carcajada liberadora. «¿Dónde diablos estaba usted escondido, Valderrama?»,
dijo Akimoto, negando con la cabeza. Llevo 40 años buscando un socio que tenga las agallas de decirme no. Todos me dicen sí como ovejas. Usted acaba de demostrarme que tiene columna vertebral. Akimoto tiró el sobre la mesa, deslizándolo hacia Rodrigo. Acepto su cláusula. Es más, la pondremos por escrito. La cláusula Tomasito. Y quiero que mis ejecutivos la aprendan también. Rodrigo sintió que las piernas le temblaban, pero esta vez de alivio. No había perdido. Al soltar el control, había ganado todo. Gracias, susurró Rodrigo. Pero aún faltaba la firma. Rodrigo caminó hacia la mesa. Iba a sentarse en su silla habitual, esa silla de cuero alta y pretenciosa, pero se detuvo. Miró la silla y sintió asco. Esa silla era el trono de un tirano solitario. No ahí, dijo Rodrigo. Se sentó en el suelo, sobre la alfombra, cruzando las piernas como un indio. Sentó a Tomasito en su regazo. Señor Akimoto, dijo Rodrigo desde el suelo. Si vamos a ser socios, bajemos al nivel de la realidad. Aquí abajo se ven mejor las cosas. Akimoto no lo dudó. El hombre de 70 años, con sus rodillas crujiendo y su traje impecable, se arrodilló y se sentó en el suelo frente a Rodrigo y el niño. Sus abogados, horrorizados y confundidos, no tuvieron más remedio que imitarlos, sentándose torpemente en la alfombra formando un círculo absurdo y maravilloso. La pluma, por favor, pidió Rodrigo. El milagro, tinta y lágrimas. El círculo formado en el suelo de la sala de juntas parecía una escena de jardín de infancia, si no fuera porque los integrantes llevaban trajes que costaban más que un coche deportivo. En el centro, sobre la alfombra persa, descansaba el contrato de $1.000 millones. Akimoto le tendió su propia pluma estilográfica a Rodrigo, una pieza de oro y laca negra. Rodrigo tomó la pluma, pero no firmó de inmediato. Su mano izquierda sostenía a Tomasito, quien había terminado su plátano, y ahora miraba con curiosidad el papel brillante. «Tomás», dijo Rodrigo suavemente. «¿Sabes qué es esto?» «Es el papel del trato», respondió el niño. «No», corrigió Rodrigo, mirándolo con intensidad. «Es una promesa. Voy a firmar esto, pero no es una promesa para el señor Akimoto. Es una promesa para ti. Este dinero no va a comprar más edificios. Este dinero va a comprar nuestra libertad. ¿Entiendes?» El niño asintió, aunque no entendía del todo las palabras complejas. Solo entendía el tono. La voz de papá sonaba dulce, como la de Clara. Rodrigo acercó la pluma al papel. Su mano, que había firmado miles de despidos y fusiones con frialdad, ahora temblaba ligeramente. No por miedo, sino por la emoción abrumadora del momento. Firmó. Rodrigo Valderrama. La firma no fue el garabato agresivo y rápido de siempre. Fue más lenta, más legible, como si estuviera reafirmando su propia identidad. «Ahora tú», dijo Rodrigo, pasando el contrato hacia Akimoto. El anciano japonés tomó el documento, pero antes de firmar, metió la mano en su cartera y sacó algo. Una fotografía vieja, desgastada por los años, con los bordes doblados. Se la mostró a Rodrigo. En la foto, un joven Akimoto sostenía en brazos a un niño pequeño que reía. «Este era mi hijo, Kenji», dijo Akimoto con voz queda. La sala quedó en absoluto silencio. «Murió hace 10 años en un accidente. El día que murió, yo estaba en una reunión en Londres. Él me había llamado por la mañana para pedirme que fuéramos a pescar. Le dije que no. Le dije, papá está ocupado construyendo el futuro. Nunca hubo futuro». Una lágrima solitaria rodó por la mejilla arrugada del anciano. «Pasé la última década haciendo crecer mi fortuna, señor Valderrama, intentando llenar el vacío. Pero el dinero es sal. Cuanto más tienes, más sed te da». Akimoto miró a Tomasito, quien lo observaba con ojos grandes y compasivos. El niño, sintiendo la tristeza del anciano, se soltó del abrazo de su padre. Gateó sobre la alfombra hasta llegar a Akimoto. Sin decir una palabra, Tomasito levantó su manita y la puso sobre la mejilla del anciano, secando la lágrima con sus dedos pegajosos de plátano. «No llores, abuelo», dijo Tomasito con inocencia. «Mi papá ya no está triste. Tú puedes jugar con nosotros». Akimoto cerró los ojos y suspiró.
un sonido que parecía venir del fondo de su alma. Tomó la manita de Tomasito y la besó con reverencia. «Gracias, pequeño jefe», susurró Akimoto. «Gracias por salvarme a mí también». El anciano abrió los ojos, tomó la pluma y firmó el contrato con trazos firmes y rápidos. «Hecho», declaró Akimoto. «Ahora, levántense. Tenemos trabajo que hacer». «¿Trabajo?», preguntó Rodrigo confundido, poniéndose de pie y levantando a Tomasito. «Sí», dijo Akimoto, limpiándose las rodillas. «El contrato dice que debemos celebrar. Y según el CEO actual», señaló al niño, «la celebración implica un parque y helados». Rodrigo sonrió. Una sonrisa amplia, luminosa, que le quitó 10 años de encima. Miró hacia la esquina donde Clara seguía de pie, intentando hacerse invisible. Rodrigo caminó hacia ella. Clara se puso tensa, acostumbrada a recibir órdenes o regaños. Pero Rodrigo no le dio una orden. Le extendió la mano. «Clara», dijo él. «¿Sí, señor?» «Deja de llamarme señor. Me llamo Rodrigo. Y no vas a venir caminando detrás de nosotros». Rodrigo tomó la mano de Clara con firmeza. Con la otra mano sostenía a Tomasito. «Tú eres la razón por la que mi hijo tiene corazón», dijo Rodrigo, mirándola a los ojos con una intensidad que hizo sonrojar a la joven. «Si no fuera por ti, él sería tan frío como yo. Tú lo salvaste a él, y él me salvó a mí. Así que si vamos al parque, vamos los tres. Como una familia». Clara sintió que el corazón le latía desbocado. Miró la mano de Rodrigo entrelazada con la suya. Era una mano grande, cálida. Miró a Tomasito, que aplaudía feliz en brazos de su padre. «Vamos, Rodrigo», dijo ella, probando el nombre por primera vez. Le supo dulce. Salieron de la sala de juntas. Fue una imagen que quedaría grabada en la leyenda de la empresa para siempre. El gran Rodrigo Valderrama, con la corbata deshecha y la camisa manchada de plátano, caminando de la mano de la niñera, con su hijo en brazos riendo a carcajadas. Y detrás de ellos, el temible señor Akimoto, caminando ligero, sin abogados, sin seguridad, sonriendo como un niño que acaba de encontrar un amigo. Pasaron por el pasillo central, frente a los cientos de empleados que miraban boquiabiertos a través de las paredes de cristal. «¡Papá!», gritó Tomasito mientras pasaban frente a la recepción. «¡Mira! Todos nos ven». Rodrigo se detuvo un momento. Miró a sus empleados. Vio el miedo en sus caras, el mismo miedo que él había sembrado durante años. «¡Atención todos!», gritó Rodrigo, su voz resonando en todo el piso. El silencio fue sepulcral. Todos esperaban un despido masivo o un grito. «Tómense la tarde libre», anunció Rodrigo. «Vayan a casa. Vayan con sus hijos, con sus padres, con sus perros. La oficina cierra. El éxito no sirve de nada si no tienen con quién compartirlo». Hubo un segundo de incredulidad, y luego un estallido de aplausos y vítores que hizo temblar el edificio. Rodrigo no se quedó a recibir los aplausos. Entró al ascensor con su nueva, extraña y hermosa familia improvisada. Mientras las puertas de metal se cerraban, Rodrigo vio su reflejo. Ya no vio al empresario del año. Vio a un hombre. Solo un hombre. Cansado pero vivo. Sosteniendo la mano de una mujer buena y cargando el peso bendito de un hijo que lo amaba. «¿Papá?», preguntó Tomasito cuando el ascensor empezó a bajar. «Sí, mi amor». «¿Puedo despedirte de ser jefe?». Rodrigo besó la frente de su hijo. «Ya me despediste, Tomás, y es el mejor negocio que he hecho en mi vida». Las puertas se cerraron, sellando el final de una era de hielo y el comienzo de una primavera que duraría para siempre. La resolución final y epílogo. El parque estaba bañado por la luz dorada de la tarde, ese tipo de luz que hace que el mundo parezca un poco más amable, un poco más suave. No era un club de campo privado ni un jardín exclusivo. Era un parque público, lleno de ruido, niños gritando, perros ladrando y bancos de madera desgastada. En uno de esos bancos, un hombre que valía millones de dólares estaba sentado con una mancha de helado de chocolate en su camisa blanca de 300 hilos. Rodrigo Valderrama sostenía un cono a medio terminar, mirando fascinado cómo se derretía sobre sus dedos pegajosos.
No le importaba. Por primera vez en 40 años, la suciedad no le parecía un error, sino una medalla de vida. A unos metros de distancia, en los columpios, una escena imposible ocurría. El señor Akimoto, el magnate japonés temido en 3 continentes, empujaba suavemente a Tomasito. El niño reía, echando la cabeza hacia atrás, confiando plenamente en las manos del anciano. ¡Más alto, abuelo Akimoto! ¡Más alto!, gritaba Tomasito. Akimoto reía con él, una risa que le quitaba años de encima. Sus abogados, que habían permanecido de pie e incómodos junto a un árbol, finalmente se habían aflojado las corbatas y uno de ellos incluso estaba comprando algodón de azúcar. Clara se sentó junto a Rodrigo en el banco. Le ofreció una servilleta de papel barata. «Está hecho un desastre, jefe», dijo ella con una sonrisa tímida. Rodrigo tomó la servilleta, pero en lugar de limpiarse, tomó la mano de Clara. La sintió áspera por el trabajo, cálida por la humanidad. «No me llames jefe», corrigió él suavemente. «Y sí, soy un desastre, pero creo que es la primera vez que me siento limpio por dentro». Ambos miraron hacia los columpios. «¿Sabes, Clara?», dijo Rodrigo sin soltar su mano. «Durante años pensé que si me detenía un segundo, todo se derrumbaría. Pensé que si no contestaba una llamada, perdería mi lugar en el mundo. Hoy apagué el teléfono. Y mira», señaló el parque, el sol, a su hijo riendo. «El mundo sigue girando. El sol sigue saliendo. Nada se derrumbó». «Lo único que se derrumbó fue el muro que usted había construido, Rodrigo», contestó ella. Rodrigo se giró para mirarla de frente. Vio sus ojos color miel. Vio la fatiga de años de cuidar a un niño que no era suyo con el amor de una madre. Vio la paciencia infinita que había tenido con él. «Tengo que hacerte una pregunta», dijo Rodrigo, poniéndose serio. Clara se tensó ligeramente, retirando un poco la mano. El miedo a la autoridad todavía estaba arraigado en ella. «¿Sobre mi trabajo?» «No. Sobre nosotros. Sobre ti». Rodrigo tragó saliva. Negociar fusiones era fácil. Esto era terrorífico. «¿Por qué te quedaste?» «Te gritaba, te humillaba, te hacía sentir invisible. Podrías haberte ido a cualquier otra casa. ¿Por qué te quedaste aguantando a un monstruo?» Clara bajó la vista hacia sus manos entrelazadas en su regazo. Suspiró. «Porque él no tenía a nadie más», dijo señalando a Tomasito. «Usted compraba juguetes, pero yo le curaba las rodillas cuando se caía. Usted pagaba la casa, pero yo le quitaba el miedo a la oscuridad. Si yo me iba, ¿quién le iba a dar un beso de buenas noches? Me quedé porque sabía que, debajo de todo ese hielo, ese niño necesitaba un escudo. Y yo decidí ser su escudo». Rodrigo sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas de nuevo. La deuda que tenía con esa mujer era impagable. No había dinero en el banco Akimoto que pudiera cubrir eso. «Fuiste su madre», susurró Rodrigo. «Todo este tiempo, mientras yo jugaba a ser el rey del mundo, tú fuiste su madre». «Alguien tenía que serlo», respondió ella con sencillez. Rodrigo se inclinó hacia ella. La distancia entre los dos, que solía ser de clases sociales y jerarquías, desapareció. «Quiero proponerte un nuevo contrato, Clara», dijo Rodrigo. Ella lo miró con cautela. «¿Un aumento?» «Algo así». Rodrigo sonrió. «Quiero que dejes de trabajar para mí. Quiero que trabajes conmigo. Quiero que vivas en la casa, no en el cuarto de servicio. Quiero que comas en la mesa, no en la cocina. Y quiero…» Hizo una pausa, buscando el valor. «Quiero que me enseñes a ser bueno. Quiero intentar, si tú me dejas, ser el hombre que mereces». Clara lo miró atónita. «Rodrigo, eso suena a una fusión», bromeó él, aunque le temblaba la voz. «Una fusión de corazones. No te estoy pidiendo matrimonio todavía, no quiero asustarte. Pero te estoy pidiendo una oportunidad, una cita. Sin trajes, sin contratos. Solo nosotros». Akimoto y Tomasito se acercaron en ese momento, interrumpiendo la burbuja. El anciano venía respirando con dificultad, pero con los ojos brillantes. «Señor Valderrama», dijo Akimoto.
Su hijo dice que usted es un experto en el monstruo de las cosquillas. Exijo ver una demostración técnica de esa habilidad. Rodrigo miró a Clara. Ella asintió levemente, con las mejillas sonrosadas y una sonrisa que prometía un futuro. «A la orden, socio», gritó Rodrigo. Se levantó del banco, olvidando su dignidad corporativa, y persiguió a Tomasito por el césped. El niño gritaba de alegría, mientras su padre, el gran CEO, rodaba por la hierba abrazándolo, llenándolo de cosquillas y besos. Desde el banco, Clara y Akimoto observaban. «Hizo un buen trabajo con él, muchacha», dijo el japonés sin mirarla. «Usted salvó esa empresa hoy. Más que eso, salvó a esa familia». «Solo hice mi trabajo», murmuró Clara. «No», corrigió Akimoto. «Usted hizo lo único que las máquinas y el dinero no pueden hacer. Usted amó cuando era difícil amar. Eso es liderazgo». 6 meses después, la Torre Valderrama seguía siendo el edificio más alto de la ciudad, pero algo había cambiado en su interior. Ya no era un templo de silencio y miedo. Al entrar en el piso 40, lo primero que se veía no era el logotipo dorado de la empresa, sino un mural colorido lleno de dibujos infantiles enmarcados con orgullo. La recepcionista ya no susurraba. Saludaba con alegría. Había plantas reales, no de plástico. Había luz. En la oficina principal, la puerta estaba abierta de par en par. La política de puertas cerradas había sido abolida. Rodrigo estaba en su escritorio, revisando unos planos con un arquitecto. Pero Rodrigo no estaba solo. En una esquina de la inmensa oficina había un escritorio pequeño, una réplica exacta del grande, pero de colores vivos. Allí estaba Tomasito, ahora de casi 4 años, trabajando. Tenía un teléfono de juguete y una pila de hojas en blanco que garabateaba con crayones. «Disculpe, señor Valderrama», dijo el arquitecto. «Necesitamos su firma para el proyecto de Tokio». Rodrigo levantó la vista. «Un momento, tengo que consultar con la junta directiva». El arquitecto sonrió, acostumbrado a la nueva dinámica. Rodrigo se giró hacia el escritorio pequeño. «Socio», llamó Rodrigo. Tomasito levantó la vista, muy serio, con gafas de plástico sin aumento. «Sí, papá». «¿Qué opinas del color azul para el edificio?» Tomasito miró su crayón azul. «El azul es bonito, pero el rojo es más rápido». Rodrigo se volvió hacia el arquitecto. «Ponga detalles rojos. El jefe ha hablado». El arquitecto asintió y salió. Rodrigo miró el reloj. Eran las 4:55 p.m. Empezó a guardar sus cosas frenéticamente. Cerró la laptop, apiló los papeles. 5 minutos, Tomás, anunció. «Prepárate». En ese momento, Clara entró en la oficina. Ya no llevaba uniforme. Vestía un elegante vestido de flores, sencillo pero hermoso. Se veía radiante. No entraba como empleada. Entraba como la dueña del lugar. Y más importante, como la dueña del corazón del CEO. «¿Listos, mis amores?», preguntó ella. «Listos», dijo Rodrigo, levantándose y rodeando el escritorio para darle un beso en los labios. Un beso breve pero cargado de complicidad y cariño. «¿Cómo te fue en las clases?» «Bien», dijo ella sonriendo. «Aunque sigo pensando que estudiar gestión de empresas es más aburrido que cuidar niños». «Lo es», confirmó Rodrigo riendo. «Por eso necesito que aprendas, para que tú dirijas esto y yo pueda retirarme a jugar con los bloques». De repente, el teléfono rojo del escritorio sonó. Ese teléfono. La línea de emergencias global. El sonido que antes hacía que Rodrigo saltara y gritara. El timbre resonó en la oficina. «¡Ring! ¡Ring!». Rodrigo se detuvo. Miró el aparato. Miró el reloj de pared. 5:01 p.m. Miró a Tomasito, que se había detenido con su mochila de la patrulla canina puesta, esperando la reacción de su papá. Miró a Clara, que lo observaba con curiosidad, probándolo. El viejo Rodrigo habría contestado. El viejo Rodrigo habría dicho: «Esperen 5 minutos». Rodrigo caminó hacia el teléfono. Puso la mano sobre el auricular. Lo levantó y lo descolgó sin llevárselo a la oreja, dejándolo sobre la mesa. «La oficina está cerrada», dijo al aire.
Dejen su mensaje después de la señal, que será mañana a las 9. Tomó la mano de Tomasito y la de Clara. Vámonos. Akimoto nos espera para cenar. Dijo que iba a cocinar sushi él mismo, y no quiero perderme ver a un multimillonario cortando pescado. Salieron los tres hacia el ascensor. Mientras las puertas se cerraban, se podía escuchar la voz de Tomasito. «Papá, ¿mañana puedo despedir a alguien?» «No, Tomás. Mañana vamos a contratar. Vamos a contratar más tiempo para ser felices». Las puertas se cerraron por completo, ocultando a la familia Valderrama. En el escritorio vacío, el teléfono seguía descolgado. Se escuchaba una voz lejana y metálica gritando: «Señor Valderrama, es urgente, es sobre el petróleo». Nadie respondió. En la oficina, el único sonido era el zumbido suave del aire acondicionado y la risa fantasma de un niño que había logrado lo imposible. Enseñar a un hombre rico que la verdadera fortuna no se guarda en una caja fuerte, sino en un abrazo. La cámara se aleja lentamente hacia el ventanal, mostrando la ciudad al atardecer. Las luces de los rascacielos comienzan a encenderse, brillando como joyas. Pero en el piso 40, la luz se apaga, porque la verdadera luz ya se había ido a casa. Fin.